Muy buenas noches con todos. Queremos darle la bienvenida a esta charla académica sobre crisis hipertensiva. El día de hoy nos acompaña nuestro tutor, el doctor Daniel Cuaspud, y los estudiantes Felipe Carlosi y Daniel González, quienes estarán guiando esta sesión y compartiendo información actualizada y relevante para nuestra práctica médica. Los invitamos a participar activamente, a realizar sus preguntas y aprovechar este espacio de aprendizaje. Sin más preámbulo, pueden iniciar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? Sí, doctor. Vale, bueno, para empezar, agradecerles, ¿no? Por la invitación al grupo de interés en medicina de urgencias y el tema del que vamos a hablar hoy con los compañeros Felipe y Daniel, básicamente es una breve actualización de lo que es un tema muy importante que son las crisis hipertensivas. Entonces, como objetivos, básicamente vamos a tener cuatro. Primero, vamos a hacer una pequeña introducción, definir cómo es el concepto actual de las crisis hipertensivas, cómo diferenciar una hipertensión severa versus una emergencia hipertensiva, identificar muy bien el daño orgánico con unos puntos claves y el manejo inicial con un caso clínico que hemos preparado. Entonces, a modo de introducción, muchachos, primero quiero hablar algo muy corto sobre la epidemiología de las crisis hipertensivas, porque es un tema central para comprender la magnitud y el impacto de lo que tienen estas situaciones tanto en la salud pública como en nuestra práctica en general. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la hipertensión arterial es una de las condiciones crónicas más prevalentes a nivel mundial. Según la OMS, en 2024 había aproximadamente 1.400.000.000 de personas con hipertensión arterial y sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular global que nosotros tenemos, pero lo más importante y al mismo tiempo lo más preocupante es que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión no tienen un adecuado control. Y eso es, si bien le podríamos echar culpa al sistema, porque no hay medicamentos y tantas cosas, también es culpa nuestra porque nosotros no nos actualizamos y no damos a los pacientes los medicamentos que en la actualidad se deben dar. ¿Listo? Entonces, las crisis hipertensivas son muy frecuentes en los servicios de urgencias y presentan aproximadamente del 0.4 al 0.6 de todas las consultas en urgencias y de todas las emergencias médicas el 2%. Entonces, son números no despreciables. Bien. Afortunadamente, el 65 al 75% solo son hipertensiones severas, ya vamos a ver por qué digo afortunadamente, y solo el 25 al 35% de verdad son unas emergencias hipertensivas. Realmente en Latinoamérica es poca la literatura que nosotros encontramos, pero en lo poco que se encontró, miramos que la prevalencia de la población reportada aproximadamente es 1 a 2%. No varía tanto con respecto a los países, digamos, desarrollados, y manejamos una tendencia estable con descenso en algunos países. Sin embargo, eso no deja de que sean una alta carga en hospitales públicos, ¿sí? Y nos presenta a nosotros como médicos de primero o segundo nivel desafíos como el acceso a los servicios de salud y una adherencia aún baja porque los pacientes pues no toman los medicamentos como deberían tomarlos. Eso tiene un impacto clínico porque presenta una alta utilización de servicios de urgencias,
que bien podrían utilizarse para, digamos, unas patologías que no están tan bien controladas, y eso lleva a un riesgo también de desenlaces, ¿no? Malos desenlaces, digamos, por ejemplo, el evento cerebrovascular, un edema agudo de pulmón o la misma lesión renal aguda. Todo ello nos lleva a un aumento de la morbilidad cardiovascular. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, una invitación a ponernos muy al día con las guías para tratar a los pacientes en el primer nivel y no dejarlos que lleguen a urgencias con alguna de estas complicaciones. Entonces, habiendo entendido esto, los dejamos con los compañeros Felipe y Daniel. Yo estaré aquí pendiente de las dudas que tengan y miremos cómo continúa la charla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Doc. Bueno, continuando con la presentación, lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña definición de lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología, sobre todo de origen crónico, lo cual se caracteriza por una elevación persistente de la presión arterial sistólica o diastólica. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que por distintos mecanismos, ya tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica se ven afectados, lo cual nos va a dar como origen una presión arterial elevada. Aquí tenemos una tabla con los valores en los cuales menor a 120 y menor a 80 es lo normal, entre 120 y 129 y menos de 80, aquí sigue siendo entre comillas normal, sino que está elevada. Aquí muchas veces nuestros profesores no saben corchar, entonces pues hay que aclarar que estos niveles todavía siguen siendo, digámoslo así, fisiológicos. La hipertensión arterial de estadio 1 es de 130 a 139 y la diastólica 80 a 89. El estadio 2 se considera más de 140 la sistólica y la diastólica más de 90. Y la severa, que es lo que nos compete el día de hoy, se considera de 180 la sistólica y 120 la diastólica. Es importante aclarar que la toma de las presiones se puede ver afectada por muchas condiciones. Entonces, por ello, para hacer un correcto diagnóstico, aparte de la toma en el hospital, que tiene que hacerse correctamente, se tiene que solicitar ya sea un AMPA o un MAPA para pues poder monitorizar cómo se comporta esta a lo largo del día, para así pues tener un diagnóstico claro. Bueno, la hipertensión severa se caracteriza por una vasoconstricción intensa y sostenida, mediada por activación exagerada del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual incrementa de forma abrupta la resistencia vascular sistémica y eleva la presión de perfusión. En este estado hemodinámico anormal produce daño endotelial funcional con disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, aumento de la endotelina, estrés oxidativo e inflamación vascular, lo que perpetúa la vasoconstricción y favorece la disfunción microvascular. Como consecuencia, se produce una pérdida de autorregulación en órganos críticos, como lo son el corazón, cerebro y riñón, cuyos lechos vasculares ya no pueden mantener el flujo sanguíneo constante frente a cambios bruscos de presión, quedando dependientes de niveles elevados de presión arterial para su perfusión. Bueno, esa combinación de vasoconstricción más la disfunción endotelial y la falla de la autorregulación conducen a lo que denominamos daño órgano blanco. Esto lo que se manifiesta es como una isquemia o una hemorragia cerebral, una isquemia miocárdica, edema pulmonar o lesión renal aguda, definiendo así el aspecto clínico de la crisis hipertensiva, explicando por qué la velocidad y magnitud del descenso de la presión arterial son determinantes del pronóstico.
En, en la hipertensión severa, los mecanismos de autorregulación cerebral, coronaria y renal se encuentran crónicamente desplazados hacia presiones más altas, lo que hace que estos órganos dependan de niveles elevados de presión arterial para mantener una perfusión adecuada. Una reducción rápida o excesiva de la presión arterial puede superar la capacidad adaptativa residual de estos lechos vasculares, generando lo que conocemos como una hipoperfusión aguda, con la cual genera disminución crítica de flujo sanguíneo tisular, y a nivel cerebral esto puede traducirse como una isquemia, lo cual puede empeorar el estado neurológico o conversión isquémica. En el corazón, esta reducción de perfusión genera eh, una isquemia miocárdica de tipo 2 y arritmias. Así como en el riñón, una caída muy brusca de la tasa de filtración glomerular y lesión renal aguda. Así que el daño orgánico inducido por hipoperfusión iatrogénica no solo anula el beneficio del tratamiento antihipertensivo, sino que puede agravar el pronóstico, lo que explica por qué la literatura actual enfatiza en el objetivo terapéutico en la emergencia hipertensiva, lo cual es proteger la perfusión orgánica mediante descensos controlados y titulables de la presión arterial y no su normalización inmediata. Bueno, ya explicando eso, podemos saber más por qué se abandonó el término de urgencia hipertensiva, lo cual, gracias a la evidencia que favoreció durante años un enfoque terapéutico inapropiadamente agresivo, particularmente mediante la administración de nifedipino sublingual, práctica que hoy se considera contraindicada. Los estudios observacionales y series clínicas demostraron que este fármaco produce descensos bruscos e impredecibles de la presión arterial, con pérdida abrupta de la perfusión cerebral, coronaria y renal, lo que se asoció con eventos neurológicos isquémicos, hipotensión severa, lesión renal aguda e incluso mortalidad, sin beneficio clínico que se demostrara realmente. Análisis de grandes cohortes hospitalarias evidenciaron que la mayoría de pacientes con hipertensión severa no tenían daño a órgano blanco. Estos experimentan reducción espontánea de la presión arterial con reposo y manejo conservador, mientras que el tratamiento intensivo se correlaciona con mayor frecuencia de eventos adversos sobre el tratamiento. Sin impacto favorable en los desenlaces mayores, estos hallazgos llevaron a replantear el concepto de urgencia como imprecisa y potencialmente peligrosa, impulsando una clasificación centrada tanto en el riesgo vital y la presencia de daño a órgano blanco, que prioriza la seguridad del paciente y la preservación de la perfusión orgánica sobre la corrección inmediata de la cifra tensional. Bueno, pero ¿cómo nosotros sabemos si hay daño? Aquí, la valoración inicial del paciente con hipertensión severa debe realizarse de forma tanto ordenada y orientada al riesgo vital, iniciando con una anamnesis dirigida a identificar síntomas que sugieren daño agudo a órgano blanco, como lo son la cefalea intensa, alteración del estado de conciencia o déficit neurológico focal. Lo cual se traduce como compromiso neurológico. También el dolor torácico opresivo o disnea súbita, como la oliguria o cambios repentinos en la diuresis. Además, también síntomas como la disnea, ortopnea o expectoración espumosa nos pueden dar signos dependiendo del órgano que se vea afectado. En el examen físico, la prioridad es detectar signos de afectación de órganos de alto riesgo inmediato, como lo son el deterioro neurológico, crepitantes pulmonares compatibles con edema agudo o signos de isquemia miocárdica, sin omitir la evaluación de órganos con riesgo progresivo, como lo son la presencia de edema, datos de sobrecarga hídrica o hallazgos fondoscópicos sugerentes de retinopatías e hipertensiva avanzada,
Posteriormente, la evaluación por órganos mediante estudios complementarios permite confirmar y caracterizar el daño utilizando neuroimagen ante sospecha de encefalopatía o el ACV, biomarcadores cardíacos YKG frente al dolor torácico y pruebas de función renal o sedimento urinario ante sospecha de lesión renal, con el objetivo de determinar si el daño orgánico es activo, progresivo o inestable, lo que define la urgencia de tratamiento y la necesidad del manejo intensivo en concordancia con las recomendaciones actuales. Bueno, aquí va a seguir mi compañero Daniel. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Bueno, yo voy a continuar con lo que son las presentaciones más típicas de lo que es la emergencia hipertensiva. Entonces aquí tenemos una imagen en donde donde se nombran las que vendrían siendo las más prevalentes. Dentro de ellas, sin embargo, y con la guía de nuestro profe, pues determinamos hablar de algunas de ellas, no vamos a hablar de todas, sino de las que más uno se está encontrando en la práctica clínica. Entonces, voy a empezar por lo que es el síndrome coronario agudo. Primero voy a hacer un breve repaso de lo que es la fisiopatología y tenemos que recordar, ¿no?, que esto ocurre a partir de un desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda del oxígeno miocárdico. Esto lo que va a traducirse es que va a ocurrir una elevación abrupta y sostenida de la presión arterial. Esta vasoconstricción coronaria lo que va a hacer, pues que está mediada, ¿no?, mediante el sistema nervioso simpático y mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como mencionaba mi compañero, pues van a terminar aumentando lo que es la resistencia vascular y va a terminar reduciendo de manera efectiva el flujo coronario. Entonces, aquí nosotros en la práctica clínica lo que vamos a terminar encontrando en el paciente es muchas veces que el paciente pueda presentar dolor torácico opresivo, puede presentar una disnea súbita, diaforesis, náuseas, hemiparesia, afasia, alteración visual. Todas estas son señales de que algo no está bien. Entonces, esto sumado a la cifra normal de la tensión arterial, que supera el 120, 180, 120, pues nos puede ser sugerentes de un síndrome coronario agudo. Para ello también utilizamos diferentes exámenes de laboratorio, como pueden ser pues, paraclínicos tipo EKG, que una de las presentaciones típicas de estos suelen ser elevaciones del segmento ST o también puede presentarse como una depresión, ¿no? Tenemos que recordar que a nivel de electrolitos, el potasio puede estar normal o disminuido, el sodio puede estar igual, la creatinina puede estar normal, aumentada. Por lo general, las troponinas siempre están aumentadas, al igual que el BNP. En cuanto a la gasometría, lo normal es que el paciente se encuentre normal o que esté presentando una leve hipoxemia. En cuanto al abordaje inicial, como mencionaba mi compañero, pues debido a todo lo que se ha encontrado, esto tiene que ser un control lento, tiene que ser observado, tiene que ser bastante pausado y con calma. Lo que se busca acá es reducir la poscarga y el consumo de oxígeno. Esto se hace mediante los medicamentos, principalmente nitroglicerina, intravenoso, y también se puede usar el labetalol. El manejo de todos estos medicamentos pues debe ser monitorizado. Y los objetivos que tenemos nosotros en la emergencia hipertensiva de caso de síndrome coronario agudo es reducir la demanda miocárdica de oxígeno, como les mencionaba, es mejorar la perfusión coronaria, asegurarnos de que estas arterias pues, estén circulando sangre de manera correcta, y es prevenir la progresión a un infarto extenso, que es una de las partes importantes. Para ello, lo que se trata de hacer es reducir la presión arterial en torno a un 10 a un 20% en la primera hora. Pasamos ahora a tratar dos tipos de ACV. El primero uno que es isquémico y hemorrágico, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Aquí cabe recordar que la elevación sostenida de la presión arterial y la vasoconstricción cerebral son las que están asociadas a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial lo que termina haciendo es superar la autorregulación cerebral que tenemos, lo cual a largo plazo o de manera aguda pues termina reduciendo el flujo sanguíneo en ciertos territorios, lo que nos explica pues la isquemia. Y en contraste, pues el ACV hemorrágico, lo que suele ocurrir es que esta hipertensión severa produce daño directo a la pared vascular,
a través de mecanismos como la lipohialanólisis y ruptura de pequeñas arterias penetrantes, lo que termina produciendo una extravasación sanguínea al parénquima o al espacio subaracnoideo. En ambos casos, se pierde la autorregulación cerebral, lo que termina convirtiendo al cerebro en un órgano altamente dependiente de la presión arterial sistémica. Es por eso que en estos casos la hipertensión pues, no debe ser bajada tratada como una cifra, debe de ser bajada de manera paulatina, de manera pausada, para no agravar el daño neurológico. En cuanto a la clínica, pues tenemos que el paciente puede presentar hemiparesia, afasia, alteración visual, puede presentar cefalea súbita intensa, algunos la describen como cefalea en trueno, vómitos, signos de hipertensión endocraniana, esos suelen ser comunes a los dos tipos de ACV. Y en cuanto a los laboratorios, a los paraclínicos, tenemos diferentes hallazgos en cada tipo de ACV. En el isquémico, podemos utilizar el TAC para descartar lo que es la hemorragia, podemos utilizar una resonancia magnética cerebral para confirmar la isquemia, nos podemos encontrar la glucemia aumentada, la función renal normal o alterada, y los electrolitos, sobre todo sodio, puede estar normal o bajo. En cuanto al potasio, lo normal es encontrarlo en sus niveles habituales, y la creatinina puede estar normal o aumentada, y la troponina por lo general siempre va a estar aumentada. La gasometría nos va a mostrar que el paciente está normal o que puede presentar una alcalosis respiratoria leve. En cuanto al ACV hemorrágico, tenemos que el TAC se utiliza, pero para confirmar la hemorragia. Se utilizan pruebas de coagulación también, porque estas, pues, debido a la hemorragia, van a estar alteradas. La función renal puede estar normal o alterada. Los electrolitos, pues, del sodio va a estar bajo. El potasio va a estar bajo y el índice INR-TTPA pues va a estar bajo también. Lo mismo ocurre con la creatinina y la hemoglobina cuando el sangrado ha sido durante mucho tiempo. En cuanto a la gasometría, pues podemos encontrarnos pacientes que presentan una acidosis leve. Los objetivos en estos pacientes son un poco diferentes. El primero, en isquémico, es que debemos mantener la perfusión cerebral. Es decir, como a ciertas zonas del cerebro en ese momento no está llegando la sangre, tenemos que evitar precisamente que haya aún más hipoperfusión en el tejido de penumbra. Tenemos que buscar evitar el aumento de todos los déficits neurológicos que se puedan presentar, y el objetivo funciona en casi un día, funciona en 24 horas. Tenemos que reducir la presión arterial media en torno a un 15% en las primeras 24 horas, a diferencia de todos los demás, en donde va a ser súper rápido. Estos mismos objetivos para el ACV hemorrágico son limitar la expansión del hematoma, reducir el daño cerebral secundario que ocurre debido a la hemorragia, es disminuir la presión intracraneana, que es indirecta, mejorar el pronóstico neurológico, y en este caso tenemos que alcanzar una presión de 140 milímetros de mercurio en las primeras 2 horas. Por último, los medicamentos que se nos recomienda son en ACV isquémico, el abetalol y la nicardipina intravenosa, solo si la presión arterial sistólica supera los 220 o la presión arterial diastólica supera el umbral de 120, ¿no? En ese caso, pues podemos utilizar esos medicamentos de manera intravenosa. Si no, la opción que se nos da en la guía es utilizar tratamiento oral. En el ACV hemorrágico, podemos utilizar nicardipina, clevidipina, labetalol intravenoso y de manera temprana. En este caso, si, como se les mencionaba, pues tenemos que buscar disminuir esa cifra lo más rápido posible. Ahora voy a pasar a contarles lo que es un poco, pues, del edema pulmonar agudo. En este caso, este edema que se genera en ese contexto de hipertensión severa, pues ocurre por un aumento brusco de lo que es la poscarga ventricular izquierda, lo que termina superando la capacidad de adaptación miocárdica, lo que ocasiona una disfunción sistólica o diastólica, también puede ser, de manera aguda. Entonces, la vasoconstricción sistémica intensa mediada por activación simpática, otra vez mencionamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque pues, también es relevante. Pueden haber algunas condiciones del paciente genéticas que hagan que esto esté funcionando de manera no adecuada.
Entonces, estos mecanismos pues terminan elevando la presión del llenado del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha, incrementando la presión hidrostática capilar pulmonar, favoreciendo así la extravasación del líquido hacia el... Daniel, tienes el micrófono apagado. ¿Ahí está bien? Sí. Uy, ¿desde cuándo me perdí? Bueno, yo creo que fue ahorita. Entonces, bueno, yo creo que les voy a repetir un poco lo que es el edema pulmonar agudo, ¿no? Me dicen que se perdió como 2 minuticos más o menos. Pues, a ver, tratándolo de resumir, es que se aumenta la presión de poscarga en el ventrículo izquierdo, lo que termina de manera a largo plazo, pues ocasionando una vasoconstricción sistémica intensa. Añadido a esto, se aumenta una disfunción endotelial, lo que aumenta también la permeabilidad capilar pulmonar, lo que termina agravando el edema y la infiltración hacia los alvéolos. Entonces, en la clínica del paciente, lo que nos vamos a encontrar es pacientes con disnea súbita e intensa, pacientes que están taquipnéicos, con ansiedad, están atravesando procesos diaforéticos, tos con esputo, espumoso, particularmente de color rosado. Eh, Al examen físico se nos menciona en la guía que podría ser bastante sensible la presencia de crepitantes. En cuanto a los paraclínicos, podemos utilizar los rayos X, en donde vamos a observar congestión pulmonar y edema alveolar, que es lo que estamos viendo en la imagen, hipoxemia, el BNP elevado, el sodio normal o disminuido, el potasio normal o disminuido también. La creatinina va a estar normal o aumentada, la gasometría va a estar disminuida, pues es algo que podemos esperar, ¿no? Debido al colapso alveolar. Y lo mismo con la alcalosis respiratoria, que puede estar presente o no estar tan marcado. El abordaje inicial que vamos a tener en estos pacientes es reducir de manera rápida controlada la presión arterial, es disminuir la pre y la postcarga, y esto lo vamos a hacer utilizando medicamentos como la nitroglicerina intravenosa, el nicardipino o el abetalol. Los objetivos en este tipo de pacientes es mejorar la oxigenación, es reducir la presión capilar pulmonar y es prevenir la falla respiratoria, sobre todo. En este caso, la reducción de la presión arterial ocurre en 1 hora y debe ser en torno al 20 al 25%. Voy a pasar a contarles ahora otro caso también que es importante. Decía, ¿no? La guía que esto se presenta en torno a un 30-40% de todos los pacientes con hipertensión severa, lo que es la encefalopatía hipertensiva. Acá lo que ocurre es que hay un aumento abrupto del flujo y de la presión capilar cerebral, lo que produce un daño endotelial. Entonces, este daño termina afectando la barrera hematocefálica, causando extravasación de líquido al espacio intersticial, lo que termina generando este tipo de edema, que es un edema vasogénico, principalmente. Este edema vasogénico, pues, tiende a predominar en regiones posteriores debido a la inervación simpática, que también se afecta y termina generando aún más edema. Entonces, clínicamente, estos pacientes los encontramos con déficit neurológico, que puede ser global o fluctuante en el caso de encefalopatía hipertensiva. Deterioro rápido del estado de conciencia, una cefalea súbita intensa, vómito y signos de hipertensión endocraniana. Acá podemos utilizar, en cuanto a paraclínicos, herramientas como el TAC, en donde podemos evidenciar que a veces hay sangrado, a veces no. Pero lo que sí observamos en la utilización de la resonancia magnética, pues es el edema vasogénico. La glucemia tiende a estar normal o afectada, la función renal también puede estar normal o puede estar afectada. Los electrolitos van a estar, el sodio va a estar bajo, el potasio puede estar normal o disminuido, la creatinina y la urea pueden estar altas. Y uno de los hallazgos
importantes que nos menciona la guía es que al realizar el fondo de ojo podemos encontrar retinopatía de grado 3 a 4. En cuanto al abordaje inicial, tenemos que la reducción pues, debe ser controlada, gradual, que el paciente debe estar sometido a una monitorización continua, que los descensos bruscos de PA pues, están completamente contraindicados en este caso porque tenemos que mantener el cerebro bien perfundido. Y los medicamentos que utilizamos es la nicardipina y el abetalol. Cuanto a los objetivos son restaurar la autorregulación, es decir, que todo comienza a funcionar mecánicamente bien, es reducir el edema vasogénico, es prevenir la progresión a ACV de tipo hemorrágico y es revertir las alteraciones neurológicas en el caso de ser posible, porque en algunos casos muy graves pues no va a ser tan fácil esto. En este caso, la presión arterial media debe ser reducida en las primeras 2 horas en torno a un 20-25%. Otro de los casos que mencionamos en cuanto a encefalopatía, pues es la posterior reversible. Esta es muy parecida a la anterior, sino que de manera rápida podemos encontrar al paciente con convulsiones, con trastornos visuales, con déficit neurológico y con síntomas focales que prevalecen ante los globales y fluctuantes. En cuanto a los paraclínicos, pues casi lo mismo, de verdad que sí, es muy parecido, Entonces, eso, esta sí es muy parecida. Solo que acá los medicamentos, pues es nicardipina y la betalol. Ahora voy a hablar de otro que es la falla renal. Esta falla renal en contexto de hipertensión arterial severa ocurre debido al aumento, otra vez, de la presión arterial de manera aguda. Esto lo que termina haciendo es activar el sistema nervioso simpático y termina activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que termina produciendo una constricción de las arteriolas aferentes y eferentes, aumentando la presión intraglomerular y la alteración de la perfusión renal efectiva. El daño endotelial que ocurre en este caso, pues también termina favoreciendo la disfunción de la barrera glomerular, aumentando la inflamación y causando lo que es una microangiopatía de tipo trombótica, ¿no? En la clínica, estos pacientes los podemos encontrar con oliguria o directamente anuria, que estas son monitorizadas de pronto. Para poder categorizarlas deben ser monitorizadas. Se puede encontrar edema periférico o pulmonar también. El paciente puede presentar náuseas, vómito, malestar general y lo que es como más importante, pues los signos de sobrecarga, de sobrecarga hídrica o de volumen, ¿no? Como se los describe. Acá los paraclínicos lo que podemos encontrar sería la tasa de filtración glomerular disminuida. Podemos encontrar proteinuria, que es muy frecuente que la hallemos en rangos nefróticos. Podemos encontrar microhematuria, cilindros granulosos o hemáticos, hiponatremia dilucional, hiperpotasemia y acidosis metabólica. En cuanto al abordaje inicial, otra vez, acá tenemos que monitorizar la diuresis, tenemos que también monitorizar la presión arterial y los medicamentos que podemos usar son la nicardipina y el abetalol, son los que se nos recomienda en primera línea para evitar descensos bruscos de la presión arterial y debemos estar evaluando de manera constante la sobrecarga y mirando que los riñones pues no estén sufriendo de un episodio de hipoperfusión. En caso de ser necesario, también la guía es bastante enfática en que tenemos que buscar suspender otros medicamentos que sean nefrotóxicos, que se le puedan estar administrando en ese momento debido a una comorbilidad o que el paciente pueda consumir debido a sus características específicas, ¿no? Acá tenemos que reducir la presión arterial sistólica en torno a un 25% en la primera hora. Tenemos que mantener la perfusión renal de manera adecuada, tenemos que evitar que haya una lesión renal y sobre todo tenemos que evitar los procesos pues, de necrosis, más que todo. Y acá una cosa chévere es que una vez que estemos en umbrales, podemos optar por una transición segura a hipertensivos, de manera, pues por vía oral, ¿no?
Y en este caso, esta es una de de las excepciones que se menciona en la guía, que es la disección aórtica, porque en este caso es un poquito diferente los objetivos. La disección aórtica, pues casi todo lo que venimos viendo ocurre, ¿no? Debido a al aumento de la hipertensión arterial. En este caso, esta misma termina afectando de manera crítica la tensión de la pared aórtica, que de la túnica íntima, sí, precisamente, que es lo que estábamos viendo aquí. Y termina aumentando el estrés de cizallamiento, que es como se lo denomina. Esto hace que la pared se rompa y deja una aorta pues estructuralmente vulnerable, débil. Entonces, debido a todo esto y al efecto que tiene la hipertensión, que es una vasoconstricción sistémica, pues aumenta tanto la presión arterial como la velocidad de eyección ventricular, lo que termina amplificando el daño mecánico sobre la pared aórtica. Y una vez que se inicia la disección, la sangre comienza a entrar dentro de ese espacio, lo que, lo que da lugar a algo que se denomina como un falso lumen, que compromete el flujo hacia las ramas arteriales, generando isquemia en órganos los más importantes, pues cerebro, riñón, pulmones y en algunas extremidades. Entonces, en este momento también ocurre lo que es la pérdida de la autorregulación hemodinámica. Entonces, esto hace que los efectos que nosotros causemos en la hipertensión, en la presión arterial sistémica, pues afecten directamente el estado de ese falso lumen. Es por eso que tenemos que realizar una disminución pues bastante rápida. Sin embargo, esta progresión pues ya se los comento cómo debe de ser, ¿no? Cuando lleguemos aquí. La clínica del paciente, el paciente lo podemos encontrar con dolor torácico o dorsal de manera súbita, muy intenso, muy intenso, y lo suelen describir como de tipo desgarrante. El paciente también puede presentar síncope o déficit neurológico, signos de insuficiencia aórtica o directamente choque, y también puede presentar migración del dolor. En cuanto a los paraclínicos, tenemos una monitorización continua, tenemos que estar monitorizando ese falso lumen. Podemos utilizar radiografías, como lo vemos en este caso, donde precisamente pues observa, ¿no?, la gran dilatación que tiene esa aorta, que sería todo esto de aquí. En este caso, pues en el angioTAC también se observa, sería en todo este pedazo de acá. Y también se utiliza TAC. En cuanto a los electrolitos, el sodio puede estar normal, el potasio puede estar normal también, la creatinina puede estar aumentada, el lactato va a estar aumentado, la hemoglobina va a estar normal o disminuida, y en la gasometría pues encontramos una acidosis metabólica. En cuanto al abordaje inicial, tenemos que el paciente pues debe estar en UCI, es lo más recomendado, que se debe realizar una atención inmediata, muy de protocolo, que busca reducir el estrés parietal aórtico. Y esto se hace mediante medicamentos como el labetalol intravenoso, el nicardipino y el clevidipino. Y lo que se busca en estos pacientes, en primer momento, cuando nos encontramos con ellos, es disminuir la fuerza de eyección ventricular. Ese es el principal, es disminuir la fuerza de eyección ventricular. Y la segunda es la más importante de todas ellas, es reducir la frecuencia cardíaca. Tenemos que bajarla a 60 latidos por minuto en minutos. Esto tiene que ser súper rápido. Y la presión arterial sistólica también tiene que disminuir de en torno a un 100 a un 120 lo más rápido posible. Eso sí tiene que ser súper rápido. Entonces, muchachos, acá les dejo pues como un resumen, ¿no?, de manera grande, qué es lo que podemos hacer. Que lo primero que tenemos que realizar, pues eso es un diagnóstico preciso. Tenemos que diferenciar en la hipertensión severa, que es como lo categoriza la AJA en el año anterior, ¿no?, que es la última guía que han sacado, que es, que es con daño agudo o sin daño agudo. Y con daño agudo es la que se denomina una emergencia.
Entonces, a la hipertensión severa, sin daño a órgano blanco, pues el tratamiento va a ser principalmente oral y ambulatorio. Y cuando hay daño, pues es emergencia. El tratamiento es intravenoso y es en UCI. La guía nos recomienda respetar la autorregulación de todos los órganos, es decir, que no vamos a reducir la cifra, sino que vamos a tratar de hacer que el cuerpo vaya respondiendo un poco. Para ello, pues lo más recomendable, en casi en todos los casos, es reducirla en torno a un 20 a 25%, de manera gradual, escalonada y pues con protocolos, de manera lenta, menos en el caso de la disección. Los medicamentos que vamos a usar, aunque muchos de estos medicamentos pues se usan en diferentes casos, lo mejor es tratar de buscar cuál es el órgano blanco diana que se está afectando en esta emergencia y elegir un medicamento pues que sea más efectivo, más sensible en el caso del órgano tal cual. Otro de los objetivos claros de esto pues es que evitemos la iatrogenia. Ya todos los estudios nos vienen diciendo que no debemos utilizar más el nifedipino de manera sublingual, porque es una acción que que responde de manera extraña, decían ellos, que todo lo que va a generar pues no es muy predecible y que lo hace de manera corta. O sea, sí puede ser pues, útil, antes lo usaban, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ahora tenemos pues, más alternativas. Y lo que es el nitropusiato sódico, pues pasa a ser de segunda línea. En cuanto al control, es un seguimiento que se realiza en torno pues, a los 7 días, en caso de que no sea un evento emergente. Aquí dejamos otro resumen, que es un algoritmo, es la manera más rápida pues, de verlo, ¿no? De ejemplificarlo. Tenemos que si la presión arterial sistólica o la diastólica es mayor de 180 o mayor de 120, pues vamos a hacernos una pregunta, que es si hay daño a órgano blanco o si no hay daño a órgano blanco. Si hay daño, entonces tenemos que mandarlo a la unidad de cuidados intensivos. Y acá la guía nos propone hacer otra pregunta, que es, ¿estamos frente a una disección aórtica o frente a un feocromocitoma o no? Eso es lo que nos dice. Entonces, si estamos frente a una disección aórtica, pues el objetivo es, el tratamiento es diferente. Es como yo les mencionaba, es rápido, tiene que ser súper rápido. Y el objetivo, pues, es obtener los 60 o menos latidos por minuto y es tener la presión arterial en torno a 120, por lo general menos. En el caso de la crisis del feocromocitoma, pues es una presión arterial sistólica de menor a 140, ¿no? Y si no es ninguno de esos casos, entonces lo que la guía nos dice es que tenemos que buscar reducir la presión arterial sistólica que nos encontramos en ese momento en torno a un 25% en la primera hora. Eso es lo primero que tenemos que hacer, en la primera hora. Y en las 6 horas siguientes tenemos que buscar este objetivo, que es que la presión arterial sistólica sea menor a 160 y que la diastólica pues sea menor a 100. Teniendo como objetivo alcanzar unos valores normales entre las primeras 24 horas, entre las 24 horas y las 48 horas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no hay daño a órgano blanco? En ese caso, pues se denomina que es una hipertensión severa y lo que tenemos que identificar es si este paciente va a ser atendido en el servicio de urgencias o si va a ser identificado en el ámbito ambulatorio. En el caso de ser evaluado y de que se decida atenderlo en urgencias, pues se evalúa el manejo hospitalario versus el ambulatorio, dependiendo pues de las indicaciones que tengamos en cada caso en el que nos encontremos. Lo que sí se va a evitar en estos dos casos, en este caso sobre todo, pues es evitar el tratamiento parenteral o el tratamiento intravenoso para disminuir la presión arterial o la intensificación agresiva del tratamiento oral en escenario agudo. O sea, esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que nos dice la guía, pues que no lo hagamos. Y en el caso de que el paciente pues se identifique en el ámbito ambulatorio, pues no es necesario remitir al servicio de urgencias, sino que si el paciente ya tiene un tratamiento con medicamentos, pues este tratamiento se reinicia, se intensifica, se modifica debido a las indicaciones médicas y se realiza un seguimiento estrecho en consulta externa durante las siguientes 4 semanas. Acá tenemos otra guía rápida de la farmacoterapia que se va a seguir.
esos ya son más como resúmenes para que puedan tenerlos a mano en caso de que sean necesarios, ¿no? Porque al final siempre es mucho texto, el cual podemos reducirlo a estas tablitas. Esta es propiamente la tabla que propone la guía, la AJA, sino que ocurre que esta guía, pues como es americana, todavía no está en español. Entonces acá lo que hicimos con Felipe, pues fue traducirla para poder presentárselas en español. En esta tabla divide los medicamentos de acuerdo a los grupos, nos da los rangos de dosis habituales y nos da algunos comentarios. Pueden ser contraindicaciones, pueden ser indicaciones de cómo va a comenzar a actuar el medicamento, ¿no? Pero esta sí es más en torno a las clasificaciones de los medicamentos. Y esta otra tabla lo que hace es que los divide de acuerdo a las comorbilidades. Esta tabla también la propone la AJA, que es lo que le traemos acá, que es justamente pues lo que ya les había mencionado, ¿no? Acá esta es la última tabla que recomienda, es otro resumen que recomienda la AJA, solo que también estaba en inglés. Nosotros pues nos dimos el trabajo de presentárselas en español de manera pues más amable. Y como el documento se los vamos a compartir, pues es para que no tengan que leerlo todo, sino que vayan directamente a lo que puede resultar más útil. Y en este caso, muchachos, pues lo que les presentamos nosotros es un caso clínico. Tal vez si alguien quiere opinar, quiere responderlo, pues bienvenido sea, ¿no? En este caso, el motivo de ingreso, pues es dolor torácico y expectoración con sangre. En la enfermedad actual tenemos que el paciente masculino de 48 años de edad con antecedente patológico personal de hipertensión arterial severa, con un control inestable que lleva a tratamiento médico con nifedipina 60 miligramos diarios, ingresa por presentar dolor torácico y hemoptisis. Además, refiere que hace 2 semanas pues, presentó un cuadro de hipertensión, por lo que permaneció ingresado durante 7 días, en donde a partir de ese instante logró un control aceptable de las cifras tensionales, pues acudió al servicio de urgencias presentando dolor torácico intenso y expectoración con sangre. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, tenemos que el paciente presenta hipertensión arterial, EPOC tabáquico y diabetes mellitus del tipo 2. Los antecedentes patológicos familiares son un padre fallecido por hipertensión arterial y la madre fallecida por asma bronquial. Los datos positivos al examen físico pues son si las cifras tensionales elevadas de 180 a 115. Al paciente se le manda diferentes exámenes complementarios. La hemoglobina pues está en 114 gramos sobre litro. La glicemia lo podemos observar aquí. Pues aquí están los valores, ¿no? Lo que podemos observar. Y esos son los exámenes, los laboratorios, la radiología, lo que nos encontramos. Acá nosotros lo que hacemos es recordarle a todos ustedes lo que son los factores de riesgos de disección aórtica. Entonces, para que se tenga en cuenta que a mayor edad pues aumenta, ¿no? La hipertensión, se puede generar más y aumentan los procesos ateroscleróticos. A menor edad, lo que se observa es que en pacientes con disección aórtica pues puede ser debido a una enfermedad de Marfan o a una válvula aórtica, a una falla de la válvula aorta bicúspide. La diabetes mellitus no suele ser un factor de riesgo para la disección aórtica, y sí observamos que como factores de riesgo, pues la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. También se encuentra siendo un factor de riesgo el lupus y la aortitis. Entonces, muchachos, aquí nosotros presentamos una comparación de la conducta que se llevó, debido a que este caso clínico, pues es un paciente real del año 2006. Entonces ellos lo que hicieron, pues es lo que se conocía en ese momento. Entonces el paciente ingresa en unidad de cuidados intensivos, se le administra nitroprusiato de sodio por vía parenteral, hasta que se logra controlar las cifras de tensión arterial. Y se utiliza el tratamiento de mantenimiento con hipotensores del tipo anticálcicos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto es lo que se hacía en el año 2006, que pues de cierta manera hasta lograban salvar la vida del paciente. Sin embargo, debido a lo que mencionaba mi compañero, ¿no?
el tratamiento ahora pues está más enfocado en no solo salvarlo, sino también en preservar la salud del órgano que se está afectando. Y en este caso, específicamente en disección de aorta, pues lo que se ha encontrado es que lo que primero se debe reducir es la frecuencia cardíaca, que es lo que les mencionaba, y la presión arterial sistólica tienen que ser también lo más pronto posible. Sin embargo, los medicamentos que se utilizan pues es realizar un beta bloqueo y un vasodilatador. Entonces, para ello podemos utilizar esmolol o labetalol y como vasodilatador, pues nicardipina. Además de eso, debido a las características propias del paciente, pues también es necesario utilizar un IECA y un calcio antagonista y un diurético. Entonces, muchachos, eso sería todo, ¿no? Aquí están las referencias. De pronto, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación? Profe, ¿tiene algo, de pronto algo que recomendar? Si hay alguna duda y cerramos con unos 3 punticos. Creo que alguien está levantando la mano. Creo que sí, ¿no? Pues si pueden activar el micrófono, pues actívenlo, porque no tengo esa función. Dale, Alexis, dale. Buenas, ¿cómo están? Me parece muy buena la charla. ¿Qué tal, doctor Daniel? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Y felicitaciones a los muchachos por la charla. Yo pienso que sería bueno también, o como una recomendación a lo que, pues, de mi parte he venido aprendiendo en el último tiempo, ya pues en cuanto a labores de trabajo de primer nivel, y es que aunque las guías americanas o europeas, refiriéndome a la europea, que ya no clasifica urgencia, sino también como una presión arterial marcadamente alta sintomática, que es lo mismo que una hipertensión severa que lo mencionan, y mirar el daño de órgano blanco y todo. A veces es importante centrarse en los manejos que uno cuenta en primer nivel, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante que la guía dice, tomamos electrolitos, tomamos esto, y uno está en primer nivel y muchachos, eso no hay nada. A mucho hay un electrocardiograma, a mucho, y solo es clínica. En mi caso, las que me han llegado generalmente no son pacientes que ya han tenido hipertensión, sino son pacientes que vienen ya nunca se la han manejado, sino que es de nuevo, sino que ellos ya vienen con una presión marcadamente alta sintomática o en otro defecto ya con una emergencia hipertensiva en un daño de órgano blanco. Creo que la última vez tuve un pacientico que me convulsionó y aquí está presente, hasta la orientación tuve que tenerla porque no tenía nada del doctor Lozano, que yo recuerdo que lo llamé, porque pues también cuando yo lo impregné para también quitarle la convulsión, tendió a hipotensarse mucho. Y como allá yo no tengo tampoco en primer nivel, no se cuenta con, digamos, solamente con el macrogoteo, eso que a mucho. Entonces es importante tener en cuenta esas situaciones con las que ustedes cuentan. Muy importante. Y lo otro, pues nicardipina no hay. Creo que yo no conozco la nicardipina en ningún lado. Creo que solo es americano. No sé si me corregirá el doctor, yo no la conozco. Generalmente lo que uno cuenta es a mucho con captopril y furosemida, creo que yo, o bueno, en donde yo trabajo solo es eso. Entonces es importantísimo más basarse en las clínicas del paciente, eso sí le recomendaría. Mirar cómo llega, monitorizarlos, si están hipoperfundidos, y sobre todo el electrocardiograma. Y nunca olvidarse, sobre todo en la parte del infarto, sobre todo hay muchos que tienen infartos de cara posterior y uno nunca se pone a tomar las derivaciones posteriores. Y llega decir al paciente, no tienes nada, y de la nada, bueno, uno lo maneja, le baja la presión,
se le da el manejo ambulatorio y vuelve y consulta y resulta que sí estaba infartado. Nos pasó una vez acá, entonces es importantísimo eso, cómo tenerlo en cuenta, siempre que lleguen a lo que tienen, o sea, con qué cuento y con eso trabajar, porque lo contrario es bien duro, o sea, basar la guía a la realidad es bien complejo. Eso es, y nada, felicitarlos, muy buena la charla y nada, eso es todo. Pues muchas gracias, Alexis. Sí, lo que comentas pues es importante, ¿no? No solo a la realidad de los medicamentos, sino también de los pacientes, porque los pacientes pues también son diferentes americanos a latinoamericanos. Yo miré que Mauricio creo que era, que también tenía una pregunta, una acotación, ¿verdad? Bueno, parece que no. De pronto, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O ya le damos las últimas palabras al profe Daniel, ¿no? Hola chicos, antes que nada también como mi compañero felicitarlos, una charla muy chévere, aunque ahorita mismo me encuentro en un lugar donde no tengo buena señal, no sé si me están escuchando bien. ¿Sí se escucha? Sí, 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 así sí es. se escucha. Bueno, yo pues además de felicitarlos tenía una pregunta, no sé si de pronto lo mencionaron, si está escrito en las guías o algo parecido. Siempre he tenido, pues es bastante frecuente en la consulta de urgencia los pacientes que llegan con la presión marcadamente elevada, sin embargo no cuentan con un daño de órgano blanco, generalmente porque están descontrolados y no tienen un manejo adecuado o son inadherentes al tratamiento. Pregunta es si, si el plan es manejarlos de forma ambulatoria con medicamentos orales. eh, no sé si haya que modificar el manejo que se le estaba dando, sea por inadherencia o pues hay casos en los que el paciente llega, sí es adherente al tratamiento y llega con un cuadro de hipertensión marcadamente elevada. Eh, entonces no sé si haya un manejo específico ambulatorio o si haya en el momento en urgencias podamos modificar el manejo para hacerlo de forma ambulatoria, porque generalmente en urgencias pues no dejan formular para un tiempo pues prolongado. Entonces, no sé si haya escrito algo sobre el tema, si está en las guías o si de pronto lo mencionaron, porque como les dije, tengo un poco mal la señal. Sí, sí, tranquilo, no se preocupe. Pues lo que nos menciona la guía es que en esos casos se debe reiniciar reiniciar, intensificar o modificar el tratamiento, pues según lo que se vea. O sea, sí, sí es posible, ¿no? Aumentar lo que se me da a entender es que si es necesario, pues sí es posible, mientras no haya daño a órgano blanco. Ya yo creo que el profe nos puede dar un poquito más como de indicaciones precisas. Pero en un principio, pues sí, sí es posible, ¿no? Reiniciar, intensificar o modificar el tratamiento, dependiendo de cómo el paciente lo necesite. Voy a intervenir un momentico. John, Alexis y Mauricio Javier, muchas gracias por sus aportes, un gusto saludarlos. Y quiero empezar con una reflexión muy importante y es la que hizo John, porque tiene mucha razón en el sentido de que cuando nosotros vamos a hacer nuestro rural, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, como él lo dijo, es mirar con qué herramientas contamos. En el caso de él, comenta que a gran suerte tiene un electro y hace recordar mi rural, donde también, si acaso, tenía eso y un aparatico para tomar monitoreos fetales. Entonces, se ha vivido eso, no es una realidad ajena a lo que nos va a tocar vivir a todos de alguna manera y es importante el hecho de que todo lo que nosotros hablamos aquí de pronto es un poco cómodo en el sentido de que ya después de haber pasado eso, nosotros estamos, digamos, atendiendo pacientes en un segundo, tercer, hasta cuarto nivel y las cosas son relativamente más sencillas, ¿bien? Pero no hay que olvidarnos de que esto, como su nombre lo dice, es una guía, ¿ya?
pero realmente quien tiene la potestad para hacer el manejo, pues son ustedes. Y lo que es esa guía, lo que hace esa guía sería como, digamos, darnos como un camino, unas directrices que si bien podemos seguirlas, pues tampoco es que sean una camisa de fuerza y entonces si yo estoy en mi rural y como dice el compañero, no existe la nicardipina aquí en Nariño, pues entonces no le hago nada al paciente, no es el punto, ¿sí? Entonces simplemente estas son unas directrices que uno tiene que seguir. Entonces, pasando a la duda de Mauricio, es muy importante lo que tú dices porque tocas un tema que de pronto no se habla mucho y es la inercia terapéutica, ¿ok? La inercia terapéutica básicamente se define, digamos, en palabras entendibles, como que nosotros no modificamos los medicamentos que el paciente ya tiene por cualquier razón que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Por miedo, por ignorancia, bueno, lo que ustedes quieran. Pero viene un paciente con cierto manejo, llega a urgencias, lo encuentran con una hipertensión eh, elevada severa, como dice el caso Mauricio, sin daño de órgano blanco, y entonces no sabemos qué hacer porque si ya viene con un manejo instaurado, pero entonces, ¿qué, digamos, qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intervenir y tenemos que intervenir teniendo unas buenas bases que siempre yo les recomiendo, o los que me conocen alguna vez hablamos de tratamiento antihipertensivo, es el ABCD, ¿sí? Nosotros tenemos unos medicamentos que podemos ir escalando hasta que se logre la presión adecuada sin miedo, ¿cierto? Eh, a la hipotensión, porque si nosotros lo hacemos con criterio, probablemente esos pacientes no se hipotensen. Entonces, ahorita lo que nos dicen las guías de hipertensión arterial, saliéndonos un poquito de lo que dicen las guías de crisis hipertensiva, es que a excepción, unos cuantos pacientes muy específicos solo van ahorita, hoy por hoy, con monoterapia. Es decir, la mayoría de pacientes con hipertensión arterial diagnosticada mínimo ya tienen que tener 2 medicamentos antihipertensivos. Y de ahí para arriba lo que usted quiera. Y ahí ya vienen conceptos, por ejemplo, entonces como la hipertensión arterial resistente, que sería un factor de riesgo para las crisis hiperglicémicas. Entonces, el mensaje es que cambien, modifiquen, ¿sí? Porque entre más nosotros reduzcamos la inercia terapéutica en aras de que las presiones arteriales estén mejor controladas, pues va a ser mucho mejor para el paciente y va a ser mucho mejor para el sistema de salud. Otra cosa es que nosotros no necesariamente tenemos que esperar un 180, 120 para empezar a actuar. Es decir, si bien la guía nos plantea ese número, recuerden que nosotros no tenemos que tratar números, tenemos que tratar pacientes. Y si yo llego y yo veo un paciente que tiene signos de edema pulmonar, ejemplo, un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, pero no tiene el número de 120, 180, 120, no es que no cumpla los criterios para una crisis hipertensiva, porque ahí lo que primaría sería la clínica. Bien. Y para finalizar, evitar llegar a este punto, yo creo que es la idea que quisiera que se lleven todos ustedes, que ya van a salir a ejercer y los que ya están ejerciendo. La idea siempre es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Desde el principio dando un adecuado manejo farmacológico y no olvidar que no solo los fármacos nos sirven para controlar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan la guía de hipertensión arterial, lo primero que nosotros tendríamos que hacer, lejos de los medicamentos, es el tratamiento con modificación de los estilos de vida. Y es muy específico los datos que nos dan de si hacemos determinada cosa, en cuántos milímetros de mercurio podemos bajar la presión arterial. Un ejemplo. Si nosotros hacemos ejercicio regular, tal como lo dice la guía, ¿sí? Más o menos podemos bajar 2 a 3 milímetros de mercurio la presión arterial, solo haciendo ejercicio.
Pero si nosotros miramos otra parte de la modificación del estilo de vida, que es, por ejemplo, la reducción de peso, esos 6 milímetros de mercurio pueden volverse 20 milímetros de mercurio que usted le baja la presión. ¿Hemos hablado de fármacos? No, pero si usted mira que si hace ejercicio, baja de peso, suspende el tabaquismo, por ejemplo, suspende la cafeína, entonces solo con eso podríamos simplemente manejar la presión arterial en un lugar donde no haya medicamentos. Entonces eso también, tener el conocimiento de eso y la educación para el paciente nos ayudaría también a dejar de depender un poco de la parte farmacológica. ¿Listo? Que habrá situaciones, como dice el compañero, que pacientes que no saben que tienen hipertensión y debutan con una crisis hipertensiva, pues claro, allí no podemos hacer nada. Pero créanme que la gran mayoría, como hablamos en la epidemiología, son pacientes que ya tienen hipertensión arterial mal controlada, que no tienen adherencia terapéutica y que tienen unos factores sociodemográficos y comorbilidades, como por ejemplo la diabetes y la obesidad, que sabemos que van a terminar allá. Pero créanme que son afortunadamente la minoría. Entonces la invitación sería la prevención, básicamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profe, ¿no? por guiarnos en la exposición. Entonces, muchachos, yo creo que eso sería todo. Agradecerles, ¿no?, a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Espero que la charla pues, les haya quedado un poco clara y les haya servido, ¿no? Que es lo importante. Muchas Muchas gracias. gracias. Queremos... Sí, sigue. Bueno, queremos agradecer de manera especial al doctor Daniel Quaspud y a los estudiantes Felipe Carlos y Daniel González por esta excelente presentación y por compartir con nosotros información tan clara y relevante sobre crisis hipertensiva. También queremos agradecer a todos los asistentes por sus aportes, por su participación y por las preguntas realizadas. Esperamos que esta charla haya sido de gran aporte para nuestra formación y para el manejo adecuado de estas situaciones en la práctica clínica. Les deseamos una excelente noche y nos vemos en una próxima actividad académica. Muchas gracias. Muchas gracias igual por escuchar y darnos este espacio.